Muy buena familia, espero que estéis todos muy bien. No tenía pensado grabar este vídeo, pero viendo que este tema puede interesaros, ya que explica bien pues qué ha podido pasar hoy con las Ducati, pues bueno, digo, vamos a hablar de ello, ¿eh? Y no digo que con esto hubiesen estado delante de Marco Bezzecchi, pero sin dudas creo que sí habrían estado mucho más cerca, incluso teniendo en cuenta el contexto de Marc Márquez, que está aún mermado físicamente algo, ¿no? El Mundial de MotoGP 2026 ya ha empezado a rodar, ¿no? Ha echado a rodar y como suele ocurrir la primera jornada de la temporada, lo que hemos visto en pista dice mucho, pero no siempre tiene por qué decir lo que parece. El titular fácil sería que Marco Bezzecchi ha dominado con autoridad, pulverizando el récord del circuito y lanzando un mensaje muy serio desde el primer día, ¿no? El titular, sin embargo, más complejo y seguramente más importante es que Ducati, pues no han tenido un viernes normal, ¿no? Y para entender por qué, hay que mirar dos factores que se entrelazan, ¿no? Los neumáticos y el estado físico de Marc. Sí, sí, los neumáticos. Y os explicaré ahora por qué. Al final, lo que ha ocurrido hoy no es simplemente que alguien haya sido más rápido que Ducati. Es que Ducati ha perdido, al menos de forma puntual, una de sus mayores armas, que es la capacidad de desentendimiento con el neumático, las frenadas, ¿no? Y eso apunta directamente a la carcasa del neumático utilizada este fin de semana. Mark, en el Media Scrum, hablando con los periodistas allí en Tailandia, lo explicó con una frase que, para quien siga el campeonato de memoria, es casi un recordatorio histórico, ¿no? Diciendo: Bezzecchi ya fue muy rápido en Indonesia, donde usamos esta misma carcasa. Indonesia 2025, para el que no se acuerde, fue un escenario bastante incómodo para Ducati. La moto seguía siendo competitiva, pero el tren delantero no ofrecía la confianza habitual. La entrada en curva se volvía más delicada, obligaba a frenar antes, a soltar antes, a no poder atacar, como es característico en pilotos como Márquez o Bagnaia, ¿no? Todas las Ducati sufrieron allí, excepto la de Fermín Aldeguer, que por estilo o adaptación, pues, bueno, logró capear mejor la situación. ¿Y de qué forma, no? Ganando. Hoy hemos visto algo muy parecido. Bloqueos, correcciones, trayectorias menos limpias, sobre todo en las zonas de frenada más exigentes. Cuando la rueda delantera no transmite seguridad, ¿no? Ya sabemos que el piloto pues entra en ese modo conservador. No es que no tenga velocidad, es que no puede expresarla con naturalidad. Y esto lo hablé con Tesouro, ¿no? Después de los test, y Tesouro me dijo, hablando con él, hablando un poco de, oye, el tema de las carcasas, a ver si puede ser esto. Y efectivamente, esto obviamente es un factor que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que es un tema bueno, que está ocurriendo. Eso es lo que... y vuelvo a decir, no digo que esto sea la excusa, la justificación para la situación de Ducati, ni muchísimo menos. Pero creo que es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bastante en cuenta. En el caso de Mark, además, obviamente hay un matiz pues más importante, ¿no? Él mismo dejó claro que no está pilotando como el año pasado, no solo por condiciones de pista o la moto, sino por su cuerpo. Él dice que no está pilotando como el año pasado, pero que, bueno, espera que eso pueda evolucionar, ¿no? Es una cuestión física simplemente, dice. Lo dice así, una cuestión física simplemente. Esa cuestión física tiene nombre propio. Es su hombro derecho. Todavía está en ese proceso de recuperación. Y eso al final influye directamente en la capacidad bueno, de cargar peso en la frenada, al mover la moto, los cambios de dirección, bueno, del esfuerzo que tienes que hacer durante tantas vueltas, ¿no? Y eso al final, pues, se acaba notando. Aún así, segundo, ¿eh? O sea que por eso no quiero que tampoco haya dramas, que dentro de todo esto ni tan mal. Por eso cuando dice que le cuesta un poco conducir a su gusto, no se refiere únicamente a un problema técnico, se refiere a que aún no puede pilotar con la agresividad natural que define su estilo, ¿no? Si a eso le sumas un neumático delantero menos comunicativo, el resultado es un piloto que no puede atacar como acostumbra. Y no es falta de nivel, es falta de margen físico y de confianza, pues simultáneamente. Se juntan ambas cosas, ¿no? Aún así, como digo, terminó segundo. Y creo que ese detalle no es para nada menor y no tenéis que tomarlo como algo menor. Mientras tanto, Bezzecchi parecía completamente alineado con las condiciones del día. Su Aprilia funcionaba, el neumático no le estaba penalizando y su pilotaje fluía sin aparente esfuerzo. El récord del circuito acabó destrozado, ¿no? Como un fogonazo, ¿no? Pero incluso él prefirió no encender las expectativas después y optó por trasladar la presión hacia el campeón, diciendo: Marc sigue siendo el favorito porque es el que tiene más experiencia, es el que más ha ganado. Es habitual que Marc quizás no esté tanto los viernes, pero que luego pueda llegar. Algo así más o menos dijo Bezzecchi.
Es una declaración muy inteligente, reconoce la realidad histórica. Marc es uno de los pilotos que más crece, ¿no?, durante el fin de semana. Puede empezar quizás un poco incómodo y terminar dominando. Y al mismo tiempo protege un poco su rendimiento, ¿no?, bajo la etiqueta de sorpresa, ¿no? Es muy inteligente aquí. La presión para Marc. Marc, por su parte, respondió con respeto y bastante pragmatismo, diciendo aquello de que Bezzecchi ha sido el más rápido en los tests y que si no pasa nada raro es el favorito para llevarse tanto la sprint como la carrera del domingo. No intentó restar mérito ni buscar ninguna excusa, simplemente contextualizó y añadió la frase que resume su enfoque a largo plazo, algo que yo os dije en el vídeo del plan de Marc, diciendo: el Mundial no se gana en la primera carrera. Y tener en cuenta esto, que dice Marc, porque puede estar queriendo decir mucho. Al final está en la mentalidad de alguien que sabe que un campeonato no se construye en un viernes de marzo, sino en la acumulación de puntos durante meses. Especialmente cuando no estás al 100% físicamente, como es el caso de él, ¿no? Y aquí aparece un dato que puede cambiar la narrativa del fin de semana. Diciendo Marc: me siento mejor con gomas usadas que con gomas nuevas. Esto es muy significativo. Con neumático nuevo el agarre extra exige más carga física y más precisión con el tren delantero. Con neumático usado la moto se mueve más, obviamente, pero también permite un pilotaje un poco más fluido, menos dependiente de la frenada extrema. Si Marc se siente un poco mejor, como él dice, ¿no?, en estas condiciones, significa que en ritmo de carrera puede acercarse mucho más a la versión habitual de Marc de lo que podemos ver quizás a una vuelta ahora mismo, con estos neumáticos nuevos, ¿no? El viernes al final ha sido un viernes complicado para algunos, pero no necesariamente preocupante, ¿no? Para Ducati creo que el análisis es bastante claro. No han perdido velocidad base, no hay señales de una moto inferior, creo yo, la verdad. Lo que sí que creo que hay es una combinación de factores, ¿no?, externos. El tema de las carcasas y circunstancias, pues bueno, como la recuperación física de Marc, ¿no?, que han limitado su rendimiento máximo en el inicio del fin de semana. Si alguno de estos factores cambia, pues el equilibrio obviamente puede cambiar también, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso creo que más que hablar de un dominio aplastante de Aprilia o de dudas serias en Ducati, lo que hemos visto es un escenario condicionado. Uno de esos viernes en los que el contexto pesa tanto como el talento. Si la carcasa se mantiene y Marc sigue dosificando esos esfuerzos, pues Bezzecchi tendrá una oportunidad real de pelear por todo. Si Ducati encuentra soluciones o el hombro de Márquez responde mejor con el paso de las sesiones, la historia puede reescribirse también muy rápido. Y esto también debemos de tenerlo muy en cuenta. Porque para mí, Marc, bueno, no sé, es normal que ahora digamos que Bezzecchi es el favorito, pero yo no descartaría a Marc Márquez. Lo que sí podemos decir es que el Mundial 2026 ha empezado con intensidad, con respeto entre los pilotos en sus declaraciones y con una certeza: nada está decidido. Ni siquiera dentro del propio fin de semana, ¿eh? Porque como al final, cuando un piloto como Marc Márquez termina segundo sin estar cómodo y aún en proceso de recuperación, el paddock entero sabe que lo visto hoy puede ser solo, pues, una versión incompleta de lo que puede estar por venir. Y al final, que un campeón del mundo de la altura de Marc no esté aún al 100%, no se siente al 100%, pero ya está ahí arriba, ojo, ojo. Si el viernes al final también tenemos que pensar de apertura, deja preguntas, el caso de Pecco Bagnaia las multiplica, porque lo de hoy no ha sido simplemente un día discreto, ha sido, pues, sin rodeos, un drama deportivo. Sobre todo para un piloto de su calibre, aunque ya no sé si esto es sorpresa. No pasar de forma directa a la Q2 con la moto, la oficial GP26, además de todo lo que se ha dicho, ¿no?, que si es una GP24 encubierta, que Pecco Bagnaia súper contento y demás, pues es una señal incómoda. Sobre todo cuando se contextualiza, pues, con eso, ¿no?, con todo lo que se ha dicho en los últimos meses, ¿no? Bagnaia llega a este inicio de temporada con un discurso muy claro. La moto le ofrecía mejores sensaciones. El trabajo del invierno había sido positivo y la intención era dejar atrás ese 2025, un año marcado por muchísimos altibajos, puede que más bajos que altis, y dudas, ¿no? Incluso, bueno, ya os digo, que incluso se estaba llegando a decir que, bueno, que esto es una GP24 camuflada, ¿no? Una teoría sin demasiado respaldo técnico, pero muy repetida, ¿no? Bajo ese prisma, el mensaje implícito era evidente. Si la moto es tan continuista y tan buena como se dice, el rendimiento debería ser inmediato por parte de Pecco, ¿no? Y hoy no lo ha sido. Quedarse fuera de la Q2 directa en el primer Gran Premio no condena, obviamente, la temporada, ni muchísimo menos el fin de semana tampoco. Mañana Pecco puede pasar por la Q1, meterse en la Q2 y terminar reconstruyendo todo el escenario con una buena clasificación y una buena sprint y una buena carrera de domingo. Bagnaia esto ya lo ha hecho otras veces en el pasado. Pero lo que sí creo que puede generar un poco de inquietud no es la posición final del viernes,
sino la falta de competitividad sostenida, podríamos decir, durante toda la jornada. No hubo esa sensación de que estaba a un intento de colocarse arriba. Hubo más bien un piloto peleando constantemente con intentarlo, ¿no? Con conseguir ese resultado, ¿no? Y con ese neumático que vuelvo a decir, esa carcasa que no le está viniendo nada bien a las Ducati. Sin embargo, 3GP26 en la Q2. La única que no está es él, ¿eh? Y claro, vuelvo a decirlo, no podemos dejar de lado el tema de la carcasa. No quiero ser también un coñazo con este tema. Pero, obviamente, cuando miras un poco los hechos y ves que en Indonesia se utilizaba esto, y ahí fue el fin de semana donde más sufrió Ducati en Indonesia, se explica muy claro que aquí también puede que estén sufriendo y vayan a sufrir con este neumático. ¿Esta elección de carcasas la vamos a ver más veces? Pues vamos a ver cuántas más veces nos lo encontramos, pero desde luego a Ducati no le está yendo bien, ¿eh? Al final el contraste con el relato previo es inevitable. Durante semanas se habló de mejoras de adaptación, de sensaciones recuperadas. Por eso verle tan lejos en un viernes donde tu compañero, también incómodo, termina segundo, genera una sensación un poco extraña. No porque un mal día sea definitivo, sino porque rompe un poco la expectativa de normalidad. También hay que hablar de que hay un componente psicológico que no se puede ignorar. No se puede ignorar. Bagnaia al final del día no solo compite contra el cronómetro o contra sus rivales, compite contra su percepción pública de su rendimiento. Después de un año, no diría complicado, diría desastroso, y con su futuro además, ahora mismo siempre bajo escrutinio, cada sesión se interpreta como una prueba de validez, ¿no? Y cuando el resultado es quedarte fuera de la Q2 en la primera prueba del año, pues el ruido alrededor pues es inevitable que crezca. Es absolutamente inevitable. Eso no significa que esté perdido, ni mucho menos, ¿eh? Al final, como he dicho antes, puede terminar reconstruyendo un poco el fin de semana con una buena clasificación, una buena sprint, quién sabe, ¿eh? Pero la primera impresión está ahí. Y no es que... No sé, creo que al final no es la impresión que ni Ducati ni Pecco quieren para empezar. Aunque tenga las excusas que pueda tener, haber salido más tarde, no salir en el momento adecuado, lo que sea, pero no puede ser. No puede ser. Además, creo que hay que pensar en ese elemento que también es el interno de su equipo, ¿no? Cuando tu compañero acaba arriba, pese a no estar cómodo y estar incluso todavía un poco tocado de ese hombro, la comparación se vuelve absolutamente inevitable. No es solo cuestión de puntos o posiciones, es una cuestión de jerarquía perceptiva dentro del box. Mientras tanto, el resto del paddock observa, porque Bagnaia sigue siendo uno de los pilotos pues, más respetados de la parrilla. Y también un referente dentro de Ducati, no nos podemos olvidar, ¿eh? Aunque su futuro parece ya muy lejano. Un viernes así, no sé yo si cambiará esa percepción, pero sí introduce dudas sobre cómo puede responder Pecco lo que queda de este fin de semana. Y si no consigue responderlas de forma positiva, ver en qué puede repercutir esto, ¿no? En el fondo, lo ocurrido hoy resume perfectamente la naturaleza impredecible de MotoGP, ¿no? Un mismo paquete técnico puede producir resultados muy distintos según qué piloto, y una carcasa de neumático también lo puede modificar todo. Al final del día no tenemos certezas absolutas, sino que tenemos que buscar un poco más a largo plazo, en más carreras, qué es lo que está ocurriendo. Mañana será otro día, otra temperatura, otras gomas, bueno, la misma carcasa, pero otros neumáticos. Y tendremos que ver y tendremos que valorar. Pero el viernes ya ha dejado una imagen que no se borra fácilmente. Y veremos esto en qué repercute, ¿no? Si el Mundial 2026 ha comenzado con una advertencia sobre la importancia de los neumáticos, también ha empezado recordando algo igual de cierto. En MotoGP, el margen entre la normalidad y el caos es peligrosamente pequeño. Y para Pecco Bagnaia ese margen se ha inclinado, pues, hacia el lado equivocado o hacia el lado negativo. Aunque vuelvo a decir, posiblemente con otras carcasas Pecco habría sido más competitivo. Ya sabemos que igualmente Pecco es un piloto muy mecánico dependiente, necesita que todo esté alineado a lo que le gusta para ser rápido. Y desde luego si la situación que hemos mencionado y que menciona Marc Márquez es esta, con las carcasas, pues posiblemente Pecco se vea incluso más afectado. Vuelvo a decirlo, no es justificación. Las otras 3 GP26 se han metido de arriba. Hay 2 GP26, entre ellas su compañero y Di Giannantonio, están en el top 3. Están en el top 3. En fin. Simplemente quería haceros este pequeño vídeo, sobre todo para mencionaros el tema de las carcasas, que lo tengáis en cuenta porque creo que es un detalle que posiblemente os guste saber, que también esto es parte de la realidad que hemos vivido hoy y que vamos a vivir este fin de semana, y que esto al final puede condicionar mucho pues el devenir de lo que venga con la clasificación, con la sprint y la carrera del domingo. En fin, familia, mil gracias a todos, de corazón, de corazón. Si no estás suscrito, te agradecería mucho que te suscribas, estamos cerca de los 24.000, dale like, dale al botón del hype y nos vemos de madrugada para vivir la FP2 clasificación y la sprint. Un abrazo a todos y mil gracias de corazón como siempre.